En el mundo del crimen real, hay historias que estremecen no solo por la violencia de los hechos, sino porque fueron cometidos por adolescentes. Jóvenes que, a la edad en la que muchos apenas están descubriendo la vida, ya habían cruzado la delgada línea hacia la oscuridad. Hoy vamos a adentrarnos en dos de los casos más impactantes de los últimos tiempos: Elise Bustamante, la adolescente estadounidense que asesinó a una niña solo para saber qué se sentía, y Will Cornick, el estudiante británico que planeó y ejecutó el brutal asesinato de su profesora frente a toda la clase. Primero conoceremos en detalle cada una de estas historias, explorando su contexto, sus motivaciones y la huella que dejaron en la sociedad. Y al final, los pondremos frente a frente en un versus donde compararemos sus crímenes, sus perfiles psicológicos y las consecuencias que enfrentaron. Prepárate, porque este viaje no será fácil, pero sí revelador. Y si te apasionan los misterios, los casos reales y las comparativas más perturbadoras, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar te hará ver la mente adolescente desde una perspectiva escalofriante. Missouri, octubre de 2009. En una tranquila comunidad, desaparece una niña de tan solo 9 años llamada Elizabeth Olten. Lo que parecía un simple caso de extravío infantil se transformó en uno de los crímenes más perturbadores de la década. La responsable no fue un adulto ni un extraño peligroso, sino alguien de su propio vecindario. Elise Bustamante, una adolescente de apenas 15 años, nació el 28 de enero de 1994, en Cole, Missouri, hija de padres adolescentes con problemas de adicciones. Los abuelos de Elise tomaron la custodia legal de ella y sus 3 hermanos menores en 2002, ya que su madre Michelle tenía antecedentes de abuso de drogas y alcohol, y su padre César estaba cumpliendo condena en prisión por agresión. Elise era vista como una chica rebelde. Empezaría a hacerse cortes en la piel y tenía la palabra odio escrita en el abdomen. En 2007, a la edad de 13 años, intentó suicidarse, tenía problemas emocionales y un historial marcado por la depresión, y desde entonces tomaba antidepresivos. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era el oscuro secreto que escondía en su interior. El miércoles 21 de octubre de 2009, Bustamante utilizó a su hermana menor, Emma Bustamante, para atraer a Elizabeth Olten de 9 años, diciéndole que tenía un regalo para ella. La llevó hasta un bosque cercano y la estranguló. Luego, con un cuchillo que tenía escondido en su mochila, la apuñaló varias veces y le cortó la garganta hasta matarla. Llevó el cuerpo hasta una de las tumbas que había cavado, lo enterró y cubrió con algunas hojas. La investigación reveló que Elise había planeado el asesinato días antes. Había cavado 2 tumbas en el bosque cercano a su casa. El detalle más estremecedor apareció en su diario personal. Elise escribió: "Acabo de matar a alguien. Fue increíble. Por fin lo hice. Fue como la adrenalina más fuerte que sentí en mi vida. En cuanto superas el momento de, oh Dios mío, no puedo hacerlo, es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa ahora mismo. Bueno, me tengo que ir a la iglesia". En realidad con muertas se refería solo a Olten, y no fue a la iglesia sino a una fiesta de su iglesia mormona. Estas palabras, escritas con la frialdad de quien relata una experiencia cualquiera, demostraron que su motivación no fue el odio ni la venganza, sino la simple curiosidad por matar. La familia de la niña informó de su desaparición pocas horas después. Cientos de voluntarios se unieron en su búsqueda y la policía hizo rastreos sin éxito en el bosque. Elise empezó mintiendo sobre el paradero de su víctima. Mientras la policía investigaba, la consideraban sospechosa. La policía halló su diario e información sobre Elizabeth. Después de ser descubierta, 45 horas después del asesinato, el 23 de octubre de 2009, condujo a la policía hacia el lugar donde la había enterrado. La policía ya había hecho rastreos en la misma zona y no habían encontrado nada. Un policía declaró que el cuerpo estaba muy bien escondido. Bustamante fue detenida y acusada de asesinato. La gente que estuvo en el juicio la tildó todo el tiempo de monstruo. En su último alegato, ella se dirigió a los padres de la víctima y les dijo: "Estoy extremadamente arrepentida de todo. Sé que las palabras no pueden ser suficientes y que no pueden describir lo terriblemente mal que me siento por todo esto. Si pudiera dar mi vida para devolverles a su hija, lo haría. Lo siento". En 2012, fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 35 años. El caso dejó claro que, a veces, la violencia más aterradora puede surgir de la aparente inocencia de la adolescencia. Abril de 2014. En una escuela secundaria, un grupo de estudiantes recibe una clase más. Pero lo que debía ser una jornada común se transformó en un crimen que estremeció a todo el Reino Unido. El protagonista fue Will Cornick, un adolescente de 15 años.
Su víctima, su profesora de español, Anne Maguire, tenía 61 años, una docente respetada y querida por sus alumnos. ¿Pero quién era Will Cornick? Los padres de Will Cornick estaban separados, pero ambos fueron descritos como comprensivos. Ingresó en Corpus Christi en 7º año. Su exdirector de curso lo describió como educado y con una asistencia del 100%. Antes del asesinato, solo había tenido 5 incidentes de mala conducta en 4 años y medio en la escuela, y no tenía antecedentes penales. Sus compañeros de clase lo describieron como un alumno talentoso y poco propenso a causar problemas. Se había observado un cambio de personalidad en Cornick tras un colapso durante unas vacaciones en Cornualles, tras el cual le diagnosticaron diabetes. Se autolesionó brevemente debido a esta condición. En 2013, se sintió afectado al enterarse de que no podría unirse al ejército debido a su diabetes. En Navidad de ese año, supuestamente envió un mensaje de Facebook a un amigo en el que hablaba de asesinar brutalmente a Maguire. ¿Quién era Anne Maguire a quien Will odiaba con tanto afán? Maguire había dedicado toda su vida laboral al Corpus Christi Catholic College, donde impartió clases durante 40 años, y se jubilaría en 5 meses. Tenía 61 años cuando fue asesinada. Ella y su esposo Donald, con quien llevaba 37 años casado, tenían 2 hijas adultas. Su funeral se celebró en la iglesia del Inmaculado Corazón de María el 16 de mayo de 2014. Algunos de sus exalumnos lo que recordaban de ella era su determinación por sacar lo mejor de nosotros, por inculcarnos lo que necesitábamos para salir adelante. Cornick no actuó en un arranque de ira. Había planeado el crimen con anticipación, ya que sentía un profundo rencor hacia Anne Maguire. También había enviado un mensaje en Facebook a sus amigos para preguntarles si alguno de ellos estaría dispuesto a asesinar a Maguire por el cambio de 10 libras. El 28 de abril de 2014, Cornick asistió a clases con normalidad. Tras el recreo de la mañana, subió al último piso para su clase de español. A mitad de la clase, apuñaló a Maguire 7 veces en la espalda y el cuello con un cuchillo de 21 centímetros, 8,3 pulgadas. Una de ellas le atravesó la yugular. Luego la persiguió hasta el pasillo, donde Susan Francis, jefa de lenguas, alertada por los gritos, corrió a ayudarla. Separó y protegió a Maguire de Cornick. Francis llevó a Maguire a otra habitación, donde cerró la puerta para que Cornick no entrara. Cornick regresó a su clase y le dijo a un amigo que era una pena no haber matado a Maguire y que había traído una botella de whisky para celebrar, y admitió que planeaba matar a otros 2 profesores. Los testimonios revelaron que Cornick no mostró arrepentimiento y los psiquiatras afirmaron que Cornick mostraba una grave falta de empatía hacia su víctima y un grado de insensibilidad poco común en la práctica clínica y que representa un riesgo de daño grave para la sociedad, riesgo que persiste en el futuro previsible. El riesgo es de violencia homicida grave, que fácilmente podría implicar el uso de un arma. El riesgo es inmediato e impredecible y podría causar lesiones graves y letales. El sistema judicial británico también lo describió como un joven frío, sin empatía y con tendencias psicopáticas. En noviembre de 2014, fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 20 años de prisión. Su crimen no solo destruyó a una familia, sino que cambió la forma en que las escuelas británicas miraban la seguridad dentro de las aulas. En enero de 2015, Cornick perdió una apelación contra su sentencia. El caso de Will Cornick se convirtió en un ejemplo de cómo la violencia premeditada puede manifestarse incluso en el entorno más inesperado, un salón de clases. 2 adolescentes. 2 historias diferentes. Una motivada por la curiosidad morbosa de quitar una vida, y la otra por el odio planificado hacia una figura de autoridad. Ahora que conoces cada caso en detalle, la pregunta queda en el aire. ¿Quién representa un mayor peligro? ¿La adolescente que mata por curiosidad, sin remordimiento? ¿O el joven que planea un crimen con calma, decidido a cumplirlo frente a todos? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Y si quieres más comparativas escalofriantes de la historia real, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene, te dejará sin aliento.